Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video colaboración que vamos a estar haciendo con Viviana Ortiz Monsalve de Astrobook. Bueno, para los que ya me conocen, mi nombre es Elio Frongia, soy el creador de Puro Cosmos y en esta ocasión vamos a estar hablando con Viviana justamente de uno de los temas que está más en boga ahora, que es justamente el Venus Star Point, ya que Venus está retrógrada en este momento. Hoy es 9 de agosto del 2023. Tenemos a una Venus que está retrógrada. Y el 13 de agosto vamos a tener el Venus Star Point. Y esto va a traer muchas cosas que hablar. Pero vamos a hacer un enfoque un poquito distinto de lo que tal vez se está viendo más en las redes en relación a esto. Porque en términos generales, para aquellos que ya sepan un poco de astrología y de qué va el tema de Venus y la retrogradación en Leo, está todo muy sensible en cuanto a los vínculos. Pero bueno, lo que vamos a enfocarnos un poquito en algunas otras temáticas, así que paso a presentarles a Viviana. Nuevamente, Viviana, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ¿cómo ves este tema y qué qué vamos a abordar el día de hoy? Bueno, gracias Elio nuevamente por invitarme a esta charla, conversatorio, que más que una clase de astrología, que es lo que está como de moda, ahora todo el mundo está hablando de Venus Star Point, de las conjunciones, ahora todos son coach de astrología y psicología transpersonal y astrología psicológica. Lo que quiero, que hemos hablado mucho en privado, es decir que la astrología es una herramienta que todo el mundo debería saber cómo tomarse la temperatura, cómo tomarse la frecuencia cardíaca, todo el mundo debería saber de astrología para vivir su vida. No es tanto el tema de adivinación ni de que cuando toque Venus Star Point se van a conseguir un marido y se van a casar, sino es una cosa que son unos ciclos del universo, como todo en el universo es cíclico. Entonces voy a empezar como con una introducción a la importancia de la estrella de 5 puntas, que es lo que genera el Venus Star Point, dando como un paneo histórico, porque me encanta, digamos, como integrar la parte histórica y la parte matemática a todos los temas de astrología, que realmente es lo que importa, para que las personas entiendan que todo el mundo puede tener acceso a la astrología, y la cuestión es empezar como a entender los ciclos del universo para ver cómo se regula uno en la vida. Entonces, en Exactamente. la primera parte va a ser una parte como histórica de lo bonito que es la estrella de 5 puntas, que ha estado en la historia de la humanidad desde las tablillas sumerias. Siempre en todos los temas de conocimiento ha estado presente este número mágico, el número de oro. Después voy a explicar un poco lo que es el ciclo real del Venus, que es un ciclo como el del Sol, como el de la Luna, como el de Júpiter. Es un ciclo, es un movimiento, pero curiosamente forma una figura divina, una estrella de 5 puntas, y forma como un pétalo. Para Ujú. los que les interese el tema, pues de pronto dejamos en el video unos enlaces donde la NASA tiene como el recorrido del Venus, y se forma como un mandala. Es Ujú. bien bonito. Es muy Y lindo, después sí. vamos a hablar, es hermoso. Y después vamos a hablar ahí ya casa por casa, cuál es como la influencia, y hacer unos apuntes con respecto a una información que anda en las redes, que es por qué la importancia del Venus Star Point es tan relevante, el Venus Star Point, cuándo es que hay que pararle bolas al Venus Star Point. Eso es Exacto. básicamente. Sí, tal cual. Ahí estaba poniendo justamente el temario de esto que está mencionando Viviana. Viviana, no te preocupes, vos no lo estás viendo, pero yo ya lo tengo ahí para que se está grabando. Donde digamos, para hacer una pequeña síntesis, vamos a estar hablando de este Venus Star Point, que como decía al principio, se da el 13 de agosto. Vamos a hacer una introducción desde el punto de vista histórico de esta estrella también de 5 puntas. Y ahí hay un punto que cuando lo hablemos me parece que es interesante mencionar, que es el número 5.
Yo, si bien no sé, no soy experto en numerología, algunas cosas tengo básicas, por lo menos, y me parece que puede ser interesante en este sentido. Vamos a tener después el Venus como lucero de la mañana y lucero de la tarde, las influencias generales, y vamos a hablar un poquito del Venus Star Point por casas y signos. Y después el último punto también que no está acá como temática, como uno de los temas que vamos a abordar, pero algo que mencionamos off the record antes de empezar a hablar, que es tal vez las influencias de los Venus Star Point prenatales. Así que bueno, vamos a dejarlo por acá esto. Y si te parece ya continuamos y vamos de lleno al punto. Entonces ya puedo empezar a compartir pantalla. Sí, Listo. Entonces, ventana, Venus Star Point. ahí lo estoy viendo, Entonces, perfecto. bueno, entonces, Venus Star Point. El término lo acuñó Ariel Goodman, que es una estudiosa de este ciclo de Venus. Es tiene todo un libro y un estudio de muchos años de cuándo se forman estas conjunciones. Pero antes de empezar de lleno y hablar de qué es el Venus Star Point, la idea, ¿qué me pasa? Listo, es hablar de esta estrellita, de la estrella de 5 puntas, porque ha sido tan importante en la historia de la humanidad. Entonces, la estrella de 5 puntas es una estrella pentagonal, tiene unos ángulos precisos, 36 grados, 108 grados, 72 grados. Incluso es tan importante que Pitágoras, el matemático y filósofo griego de 490 a.C., 500 años antes de Cristo, fue el primero en identificar este tipo de estrellas, y él fue el que le acuñó el término de estrella del alba y del atardecer. La veía y empezó a estudiarla. Tan importante fue esta estrella del alba y del amanecer que su hermandad o su grupo de sabios, el símbolo de esa hermandad de Pitágoras en Grecia era la estrella de 5 puntas. Acá vemos una parte matemática, entonces casi todo lo que es triangular en la naturaleza está asociado a esta estrella de 5 puntas. Incluso hay un símbolo que pues posteriormente Sí. Haremos como un video, es el tema del eneagrama. Sí, eso es un tema que tenemos pendiente todavía de hacer, el video sobre el enneagrama, sí. Y lo hablaremos con un maestro de eneagrama, que es otro aliado de nosotros, que se llama Pablo Valladares, que es un chileno que tiene una escuela de eneagrama, y también hablaremos de este tema. La estrella de 5 puntas, desde la escuela pitagórica, obedece a la higiene, la salud, la belleza y el bienestar. ¿Por qué decidieron hacer acuñar este término o estos términos a la estrella de 5 puntas? Porque hay un número mágico que se forma dentro de esta estrella de 5 puntas, y es el tan famoso y llamado número pi, que es un número infinito, o sea, uno suma el número y da hasta el infinito, uno nunca lo alcanza a poner en un papel, y ese es el llamado número de oro. Entonces, este número 5 y esta estrella está ligada a la geometría de la naturaleza, a la geometría del universo, a lo que es la armonía, todos los elementos que tienen ensamblado este número son bonitos, son sanos, son saludables y tienen bienestar. Entonces, encontramos en la historia de la humanidad muchos temas asociados a la estrella de 5 puntas. Vemos acá, hubo un señor que se llamaba Fibonacci, que era como de la época medieval, y este señor se fue a Oriente y fue el que instauró los números que hoy conocemos en Occidente, en la geometría. Y el número de oro sale de un experimento que él hizo para proyectar cuántos conejos iban a nacer, y entonces empezó a sumar los números, y es un número, es como magia pura.
1 más 1 da 2. 2 más 1 da 3. 3 más 2 da 5. 5, así sucesivamente. 5 más 3 da 8. O sea, uno suma el número que da el resultado. Exacto. Uno suma, eso parece muy complejo, pero es muy, muy fácil. Entonces uno suma el número, el resultado, con el número anterior y le da el número siguiente. Y así hasta el infinito. Ese es básicamente el número, la secuencia de Fibonacci o el número pi. Eso da una forma. Acá vemos una estrella, la estrella de 5 puntas. Eso tiene una proporción que después Vitruvio en el siglo I era un romano matemático que hizo... Una pequeña aclaración. Es el número phi, para no confundir con el 3, el número con el pi, con el 314. 3,14. Pasa que se escribe... Número phi. Sí, se escribe... de Fidias. Claro, exacto. De Fidias. Sí. De Fidias. Sí. Y sí, se escribe con PHI. la F de Fidias. Oh, claro. Exacto. PHI es el número se le atribuye a Fidias. Sí. Entonces resulta que Vitruvio, un arquitecto del siglo I, él hizo una cantidad de... listo, entonces acá están los ángulos, 16, 108, 72... Y si uno suma estos números, dan al infinito los mismos ángulos, se forman todos los ángulos iguales, higiene, salud, belleza y bienestar. ¿Estás viendo esa diapositiva? Sí, estoy viéndola. Acá están los pitagóricos, es el número phi, en honor al griego Fidias. 1,61, empieza uno a sumarlo hasta el infinito y le da el número perfecto. Acá está el tema de la secuencia de Fibonacci. El número 1 más 1, esto es el número áureo, la proporción áurea, entonces uno suma todos los números y empieza a construir la estrella, y la estrella da exactamente perfecto. En el año primero de nuestra era, un romano arquitecto escribió todos estos cálculos matemáticos, que cuánto deberían ser las proporciones, y adivinen que todas las proporciones del cuerpo da con el número de oro, la proporción áurea. Entonces, la mitad de la cabeza es a la mitad del ojo, la mitad del cuerpo, el ombligo, las 3/4 partes, y todo da perfecto. Entonces pasaron 1500 años y don Leonardo da Vinci tomó todos estos apuntes que tenía el Vitruvio y dibujó lo que es mundialmente conocido como el hombre de Vitruvio, pero ya lo puso en dibujo y lo puso con medidas y con números, las anotaciones que había hecho Vitruvio, que no tenía dibujitos. Entonces Leonardo da Vinci se hizo muy famoso con el hombre de Vitruvio, y ahí vemos la estrella de 5 puntas con las proporciones del hombre, de los brazos, de la cabeza y de todo. Hay otro tema, que en las tablillas sumerias, que se supone que la civilización empieza en Sumer, que es como el origen de la civilización del mundo, todavía ya aparecía la estrella de 5 puntas. En todas las culturas, en todos los continentes, siempre ha estado presente la estrella de 5 puntas. En el ocultismo, el tetragramatón también es la estrella de 5 puntas. El Merkabah. Nautilus, ¿sí? El Nautilus, que es un caracol, es digamos que el siguiente pliegue es el 1,618. Es una de las formas geométricas de la naturaleza que más puro tiene el número de oro. Y también esto está perdón que interrumpa, está muy relacionado con lo que son fractales también. Exacto, sí, acá tengo la figura de los fractales. Bien. Y está el número, el oro asociado al universo, a la música de las esferas y a la armonía musical. Acá tengo lo de los fractales, que pues para los que no saben, los fractales es como lo que es en chiquito es en grande. Es básicamente eso. O sea, es una estructura que se autorrepite, ya sea hacia algo de mayor dimensión como hacia algo de menor dimensión. Es una estructura que, si uno le hace zoom out o zoom in, es decir, aumenta o reduce la visión, la estructura se va a repetir. Esto se ve mucho, por ejemplo, como decía ahí en los caracoles. Los fractales se ven mucho, por ejemplo, en el romesco. Es un tipo de brócoli. Sí. Y hay flores también. Exactamente, bueno, ahí está. Exactamente.
Y hay otras formas que están en la naturaleza. Entonces, cuando hay un patrón que se repite de esta manera tan perfecta, bueno, de ahí viene después todo el simbolismo más espiritual, esotérico, que se le quiera dar, Ujú. pero habla de una estructura que es como autogenerativa, por decirlo de alguna manera. Tenemos que, por ejemplo, acá está uno de los cuadros más famosos, la Mona Lisa, hacen el estudio de la proporción áurea y adivinen qué número da, el número pi. Exactamente. Todos los templos de la arquitectura, las pirámides de Egipto, todos los edificios del mundo que están en pie tienen la proporción áurea. Ujú. Y el universo, obviamente, como no más que el universo, que es como el fractal mayor, nosotros somos un mini fractal del universo, pues también Exacto. tiene la proporcional áurea. Acá sigo como ya. Acá en los templos, entonces esto me interesa decirlo porque el tema astrológico lo han vuelto un poco como light, Ujú. como insulso, como sin mucho valor, como un poco de charlatanería. Resulta que en la antigüedad uno estudiaba aritmética, geometría, astronomía y astrología y música. En la Edad Media se conocía como el cuadrienio. O sea, uno Ujú. no se focalizaba como es hoy en día, en que tienes que ser competente para pegar botones. No, en esta época de la Edad Media todo era integrado. Entonces, por Ujú. eso es tan importante que la astrología no se vea como algo de adivinación, de suerte, de que el esoterismo básico y como vulgar, diría yo, Ujú. sino que es una cosa que está integrada a las leyes del universo. Es algo To- matemático, es algo geométrico. Totalmente. De hecho, hubo como una separación entre astronomía y astrología, o entre astrología y algunas ramas de lo que hoy conocemos como ciencia, que se produjo justamente en la Edad Media, o sea, muy recientemente Uh en -huh. el tiempo, por estar, digamos, por ser opuesto a grandes intereses de algunas religiones, la religión católica siendo una de las primordiales, ¿no? Que estaba en contra de esto, donde tuvieron que separar este tipo de cuestiones. Y también por una cuestión también muy relacionada a lo que era el productivismo y a ciertas estructuras que podríamos llegar a linkear, a relacionar con también otros ciclos planetarios, desde la revolución industrial para acá, que de nuevo Uh es -huh. mucho más reciente. Pero si mal no recuerdo, fue en torno al 1500, 1600 que se empieza a separar a la astrología de lo que es la astronomía. Antes antes, miles de años Era una antes, sola cosa, era la todo era astrología, uno. eran primero astrólogos, Sí. bueno, en realidad primero astrónomos, porque es la observación del cielo, Uh -huh. y cómo eso se relacionaba con la vida misma, con la expresión de la vida, y se utilizó principalmente en lo que era la agricultura. Pero bueno, eso es otra cuestión. Así que nada, me parece súper interesante marcar lo que estás indicando, porque todo era un conjunto. Y Uh después -huh. se empezó a separar a la astrología de todo este gran conocimiento. Y bueno, en realidad no son cosas que están completamente separadas, son cosas que están Separado. integradas. Listo. Entonces, astrológicamente, ¿dónde se forma el punto de estrella de Venus de la lucero de la mañana y lucero de la tarde? Resulta que todo en el universo, yo no me canso de repetir esto, que es como mi lema, todo es cíclico, todo es binario, arriba, abajo, izquierda, derecha, yin y yang, entonces el universo es una sinfonía que se construye perfectamente con unos acordes o con unos ciclos o con unos patrones repetitivos. Entonces, el Venus Star Point es realmente es una conexión, es una coincidencia cuando el Sol coincide con Venus. Entonces, en estos tiempos que hay tanta facilidad tecnológica, una astróloga, Ariel Goodman, hizo un seguimiento de los puntos de Venus y descubrió que había una
figura hermosísima, que es una estrella de 5 puntas que se forma con los ciclos de esta Venus Star Point, que es el punto de estrella o es el punto de coincidencia del Venus con el Sol. Entonces, hay unos ciclos muy determinantes. Esto es como cuando el Sol se tarda 365,265 días en darle la vuelta, la Tierra en darle la vuelta al Sol. Exacto. Y por otro lado, Venus, como está más cerca del Sol, pues se gasta menos tiempo, se gasta 224,701 días en darle la vuelta al Sol. Entonces, en ese movimiento, los tres se coinciden en un mismo punto y eso es lo que genera el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Exacto. Este ciclo es tan perfecto que se genera cada 8 años y cada 13 años. Y acá viene mejor dicho, el eureka. Cada 8 años, la Tierra le da la vuelta alrededor del Sol. Y cada 13 años vemos alrededor del Sol. Cuando divide el número 13 sobre el 8, da el número de oro. Y son 5 alineaciones en 5 signos diferentes durante 8 años. Y 8 años es el número del infinito. Ahí está. Este plano me parece súper lindo porque explica un poco como el ciclo exacto del recorrido de Venus. El recorrido de Venus tiene que ver con la maternidad. Dura casualmente, es uno de los ciclos más femeninos que tienen los planetas. Y es Venus, ¿no? Venus tiene 9 meses. Cada 9 meses surge la estrella de la mañana. Exacto. Y 9 meses después es la estrella de la tarde. Hay un punto en que Venus dura invisible 50 días, porque está más lejos, porque el Sol la tapa. Y hay 8 días invisible o ausente, porque como está tan cerquita de la Tierra, pues uno no le pierde la pista al Venus durante tanto tiempo. Entonces, esto tiene como el mismo recorrido, pues, está en la elíptica de los ciclos lunares. Es muy, muy, muy parecido porque Venus también tiene creciente, menguante, nuevo, en la medida en que le va dando la vuelta al Sol, y los planetas, como ustedes saben, también giran en su propio eje. Entonces la idea es que, por ejemplo, Venus retrógrado, o sea, porque está más cerquita de la Tierra, genera lo que es el lucero de la tarde. Claro. Cuando Venus está más cerquita. Claro. Sí, dale, y eso es porque, vamos a ponerlo también de otra manera. Perdón, no, sí. Cuando Venus retrograda, a ver, me gustaría tener algunos objetos. ¿Cómo? Sí. ¿Qué digo? Es que, o sea, es explicarlo fácil. Está Sol, Venus está en la mitad del Sol y la Tierra, está Venus retrógrada. Exactamente. El Sol es el que se interpone entre Venus y la Tierra, es Venus directo. Exactamente. Porque uno no lo puede ver, entonces es directo. En cambio, cuando está tan cerca, ¿y sabes por qué se da la retrogradación? Porque sabemos que la retrogradación es un punto, ¿cómo se dice? Visual, aparente. Es una perspectiva. Como el Venus y la Tierra tienen velocidades diferentes, el que va a mayor velocidad pareciera que el otro se devuelve. Claro, porque aparte... Venus se va más rápido, entonces pareciera que entonces ahí es donde empieza la retrogradación. Claro, pensemos que lo que sucede es que supongamos que acá tengo el Sol. Vamos a poner esta botella amarilla, tengo el Sol acá. Y acá tengo a la Tierra. ¿Está bien? Vamos a poner. Acá tengo a la Tierra. Entonces lo que pasa es que en el medio está Venus. Desde este punto de vista, que es la Tierra, Venus en realidad viene como... Imagínense que Venus, como se mueve en una órbita que está interior, es una órbita interior. De hecho, Mercurio y Venus se los conoce como planetas interiores porque están entre el Sol y la Tierra. Entre el Sol y la Tierra. Entonces, Venus se mueve en esta dirección, ¿está bien? Y pasa por este lado y vuelve a venir a este mismo lugar. Si nosotros nos pusiéramos como de frente, Tierra, Sol, veríamos que Venus, cuando está directo, viene desde acá
Viene todo por este sí, movimiento, llega a este punto, que queda como acá atrás, voy a ponerme de costado, y luego hace sí, esto. Entonces, imagínense que ustedes son la Tierra, y este es Venus, y este es el Sol. Lo que hace Venus es esto. Ahí, ujú, todo este es el movimiento directo. Perdón, de sí, acá hasta acá es el movimiento directo, hasta acá. Acá empieza a retrogradar, viene por acá. El punto medio de retrogradación es cuando coincide con el Sol. Y en el punto medio de retrogradación es lo que llamamos, cuando Venus está retrógrada justamente, es lo que llamamos Venus nueva. Porque desde nuestro punto sí, de vista no la vemos a Venus, no la podemos ver. Y cuando Venus llega a este punto, se pone estacionaria directa y es una Venus llena cuando está, bueno, no se va a ver, pero cuando está justo atrás del Sol. Tampoco la vemos, realmente no la vemos porque el Sol es muy grande. Pero lo que sucede ahí es que si pudiéramos ver a Venus, y eso va a depender también del grado de declinación que hay, sí, se generaría esa Venus llena. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ujú, la luz del Sol se proyecta contra Venus plenamente. De ahí viene la Venus llena y la Venus nueva. Entonces, para hacerlo como simple, Venus retrógrada, para hacer así. conjunción inferior, Venus nueva. Venus directa, conjunción superior o exterior, Venus llena. Lleno. Sí, que afecta, y ahí como vemos en este planito, en este, ¿cómo se llama? Ay, se me perdió. Espera, ventana, como vemos en este gráfico me parece súper lindo, porque Sí, este explica bastante bien. Entonces, cuando este Venus está acá, que exacto. el Sol está en la mitad como del sándwich, es Ujú, Venus directo. Y Venus está con todo iluminado. ujú, Y se asocia un poco al tema de culminaciones, de terminación de cosas. Cuando el Venus está en la mitad de acá en el sándwich, entre la ujú, Tierra y el Sol, es la Venus del amanecer, se le asimila a una luna nueva y ujú, es nacimiento. Es también como exactamente. muy femenino, es muy masculino porque es la acción. Y la otra es ya la culminación. Claro, exactamente. Entonces, eh, acá están los ciclos de la luna, entonces vemos, ya van a ponerle más cuidado al lucero de la mañana y al lucero de la noche, los ciclos de la Tierra, del número áureo, y esta armonía se presenta en la formación de esta estrella de 5 puntas. Esta estrella de 5 puntas solo se forma en 5 signos, que es en Capricornio, en Escorpio, en Leo, en Géminis y en Aries. Ujú, Y como cada dos, cada vez que vuelve al mismo signo, aumenta 2 grados, por ende, para darle la vuelta a todo al pentagrama se demora más de 100 años. Y se forma una figurita divina, una flor, una mandala espectacular, porque es un ciclo perfecto que está asociado a la proporcional. y a una cosa interesante también, que cuando pasan esos 100 años, los signos cambian también. Los signos en los que se hacen, Ujú. donde se hacen las conjunciones cambian. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un Venus Star Point en el grado En 29 de Libra, Libra, que hacía como ¿sí? 123 años que no se daba, si Sí, mal no recuerdo. Y sí. no se va a volver a dar, este año, por ejemplo, no se va a dar, el año que viene creo que tampoco, se va a dar recién en 4 años un nuevo Venus Star Point en Libra. ¿Por qué? Porque falta un Venus Star Point todavía en el último grado, bueno, en realidad en el primer grado de Escorpio, De que va a ser en el Escorpio. grado cero, más puntualmente va a ser en el grado cero, grado uno, y va a ser la última vez que Venus va a hacer una conjunción al Sol en Escorpio. Porque después ya viene el Sí. ciclo de Libra. Digamos, en esta estrella de 5 puntas, ya Escorpio va a dejar de Sí. ser una de esas puntas y va a ser Libra Ajá. por los próximos 100 años.
Entonces, por fíjense los también que próximos años. esto me parece que es súper interesante. Esto ya cuando hice el video del Venus Star Point de Libra el año pasado, muy poquito tiempo después, fue eclipse en Escorpio. Fue un eclipse en el eje Ujú. Tauro-Escorpio. Y ese Venus Star Point se había dado prácticamente en cuadratura. Ese Venus Star Point se había dado prácticamente en cuadratura a Plutón en Capricornio. Porque Plutón estaba en el grado 27. Si mal no recuerdo, estaba en el grado Ajá. 27 de Capricornio. Entonces, Plutón, regente del nodo sur, en Escorpio, en aquel momento, esto es octubre-noviembre del año pasado, octubre del año pasado. Entonces, que Venus estaba haciendo una cuadratura a ese Plutón, que era regente del nodo sur en Escorpio. Y ahora Venus, que era regente del nodo norte, ahora Venus es regente del nodo sur. Entonces, Ajá. hay algunas Claro. cuestiones ahí que en algún otro momento hablaremos, pero el hecho de que hayamos salido de conjunciones entre Venus y el Sol, que se daban, una de las 5 puntas se daba en Escorpio y ahora pasen a Libra, también refuerza esta cuestión de revisar Lo cómo nos vincula. estábamos vinculando. Porque ahora el nodo sur está en Libra y el nodo norte está en Aries. Entonces, bueno, nada, quería hacer esa pequeña acotación. Bueno, entonces hay un interés de darle mucha importancia al Venus Star Point, porque hay también un poco de confusión. Una cosa es el Venus natal, cuando tú naces en una carta astral, en el mapa astral de tu nacimiento, tienes a Venus en Géminis a 5 grados de casa 3. Ujú. Ese es el Venus natal, que es distinto al Venus Star Point, que esta astróloga Ariel Goodman tiene una tabla muy, muy detallada desde 1800 y pico, 1870, cuando se formaron los Venus Star Point. Entonces ella dice, básicamente, refiérase al Venus Star Point de antes de su nacimiento. Ujú. Entonces hacíamos un análisis antes de esta charla con Helio, entonces yo había investigado y a Helio el Venus Star Point le cae 15 días antes del cumpleaños En grado en el 29 de signo Leo. de 29 de Leo y a mí me cae 3 meses antes de mi cumpleaños en la cúspide de mi ascendente. Ujú. Entonces me puse a investigar como el Venus Star Point, qué tanta influencia realmente tiene con respecto a esa tabla y no hay tal, porque para unas personas es 6 meses antes de su cumpleaños, a otras casi un año, el otro son 15 días, entonces no hay una afectación tan directa como si la hay cuando ese Venus Star Point se conforma y afecta, sea el ascendente, el descendente, una luminaria o un planeta radical. Sensible, Entonces claro. explicaba a Helio que el Venus Star Point del año 89, Sí. yo quedé embarazada y ¿por qué quedé embarazada? Porque tenía Mercurio, Venus Star Point, conjunción partil con mi ascendente, con trígono con mi casa 5, que es la casa de los hijos. Ujú. Entonces, el Venus Star Point es bien interesante, pero pensaría yo, esa es mi opinión, puede que me caigan a palo, pero pensaría yo que es más importante estar pendiente cuando se genera el Venus Star Point, qué afectación tiene sobre la carta natal de uno, más que en la tabla de Las Venus Star Point de efemérides. antes de... Sí, las Claro. efemérides no creo que sean muy relevantes. Como se dice, por ejemplo, que me parece súper interesante, y personalmente no indagué, no profundicé mucho en el estudio, ni a nivel personal ni a nivel de consultantes, por ejemplo. Pero sí tengo leído bastante que es válido tomarlo. Yo lo tomaría, por Sí, ejemplo, sí. lo consideraría como también se pueden considerar los eclipses prenatales. Me parece que los eclipses Ajá, prenatales tienen sí. una influencia mayor. Pero más allá de eso, creo que tal vez el Venus Star Point prenatal, se puede llegar a Sí. considerar, como decía recién Viviana, cuando ese Venus Star Point coincide
con algún punto sensible de nuestra carta. Una cúspide, sobre todo si es algún ángulo. Para los que no entiendan tanto de astrología, si ese Venus, si el grado afectado por ese Venus Star Point coincide con ascendente, medio cielo, descendente, fondo del cielo o algún otro planeta que sea relevante en nuestra carta natal. Entonces, si hay algún eclipse además que haya sido estimulado, bueno, probablemente más todavía se pueda llegar a sentir eso. ¿Y por qué hago por qué hago hincapié en esto? O mejor dicho, ¿por qué menciono esto? Porque justamente puede ser que, o mejor dicho, en astrología hablamos generalmente de cómo un punto matemático queda impregnado con cierta energía. Y al quedar impregnado con cierta energía, bueno, se nos habla de que ese punto queda estimulado, o mejor dicho, queda marcado, que luego puede ser estimulado cuando hay tránsitos, cuando hay alguna progresión simbólica y demás. Como decía anteriormente, estaba hablando de que ese punto matemático donde se produce algún evento relevante, un Venus Star Point, por ejemplo, o eventualmente un eclipse que tal vez tiene más influencia, queda impregnado, queda como marcado y puede ser influyente en la vida de una persona. Entonces, es como si la carta natal tiene la carta natal nuestra, por ejemplo, sabemos dónde estaban los planetas, las luminarias, el ascendente, las cúspides, etcétera, etcétera, pero hay algunos factores que quedan como un poco ocultos a primera vista. Y algunos de esos factores que quedan ocultos son, por ejemplo, el Venus Star Point, por ejemplo, un eclipse prenatal, y así un montón de otras cosas que no vienen a cuento. Pero bueno, sí, como decía Viviana, estas efemérides que hizo Goodman son referenciales, son como un primer acercamiento a una observación que hizo que podrá tener mayor o menor relevancia, porque lo que se dice es que, bueno, hay que ver el Venus Star Point más cercano a nuestro nacimiento, que puede ser el anterior o el posterior también, o sea, porque Depende como del rango, sí, que tan cerca esté. Exactamente, pero tal vez hay un Venus Star Point que está muy lejos en el tiempo respecto a nuestro nacimiento. Entonces, ¿qué En mi relevancia va a caso tener? son 3 meses, 4 meses. Bueno, pero No, tú no me le veo. comentaste algo que me hizo bastante sentido. Lo del el Venus Star Point del año 89, Sí, haciendo trígono a la que cúspide de fue tu casa cuando 5. de mi casa 5 y fue cuando quedé embarazada y tuve a mi hijo. Pero no Exactamente. tenía nada que ver con el Venus de mi nacimiento, sino fue 20 años después de mi nacimiento. Fue Claro, un Venus Star Point que coincidió perfectamente Mercurio, Sol y Venus con el trígono con la casa 5 claro. y con mi ascendente. Entonces, de nuevo, esto para aclarar también, no significa que por esto haya sucedido el embarazo. No, no, Lo que no, uno no. puede ver son los sincronismos. Los sincronismos, sí, exacto, exacto. Sí, ahora no todos los que tengan ascendente y tal, voy a caer en... No, no, no. No Eso había necesariamente. había una cantidad de aspectos que generaron que pasara eso en ese año. Claro. Y hay que ver, Entonces, siempre es importante ver cuál es la promesa de la carta natal, ¿no? O sea, la carta natal pensemos que es una promesa, es un mapa de ruta, pero no es ni la ruta ni es el evento en sí o los eventos en sí. Son potenciales. Y después cuando uno va viendo que sí, va viendo que hay muchas de esas tendencias que las vamos manifestando, las vamos claramente expresando, y que uno, tal vez en lugar de querer anticiparse a un evento puntual, por más clara que la tenga con la rama con predictiva de la la carta. astrología, Sí, sí. es una cuestión de ver qué nos pasó, cómo podemos integrar esto que nos pasó y qué sincronismo se nos revela con las influencias o con los tránsitos que había en ese momento, los tránsitos reales o las direcciones, como decía, simbólicas y demás. Así que bueno, continuemos. Sí, básicamente el tema de la astrología, hace unos meses había hecho
análisis de una carta. Entonces era una carta donde se claramente iba a tener un viaje al extranjero, iba a tener un puesto de eminencia, y se lo dije como con un año de anticipación. Ujú. Pero eso no se sabe cómo va a ser. Ahí está la sal del asunto. O sea, Tal una cual. cosa es decir, usted va a viajar al extranjero, porque Júpiter está en conjunción con su Júpiter, le está haciendo trígono al Sol y está en casa 9, entonces usted viaja o viaja, punto. Ujú. Pero el país, ¿a qué país viajo? Pues sí, es problema suyo, usted es el que le pone el sabor a su carta. Claro. Pero me voy para Malasia o para China, pues no sé, como le dicte su forma de vida, yo qué sé. Claro. ¿Cómo es? Caminante no hay camino, se hace Es el camino al camino al andar. andar. Exactamente. Sí, sí, sí. Uno le puede decir a esta persona, no se opere en luna creciente porque pues le va a salir más sangre, pero eso lo saben los nativos desde hace 2.200 millones de años, que Claro. cuando la luna, eso no, En no luna tiene que ser llena, astrónomo. también, Sí, en luna llena no es conveniente hacer operaciones. Esto también. exacto. Eso lo saben desde todas las culturas, todos los antiguos, y es tan importante como el ciclo de Saturno o el ciclo del Venus Star Pole. Y también, para Entonces, aclarar, no es para mal predisponerse. O sea, si es inevitable operarse en exacto, luna llena, se operan en luna llena. No, no lo nieguen tampoco. Pero en la medida que pueden elegir, evítenlo. exactamente. Entonces, no sé si empezamos con la influencia del Venus Star Point Sí, 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 perfecto. por casas. Digamos que a todas las personas les gusta, pues, a ver, yo soy Aries, yo soy Cáncer, tengo el Sol. Básicamente es importante, sobre todo a los que son los hijos del Sol. ¿Quiénes son los hijos del Sol? Los Leo. Los hijos de Venus. ¿Quiénes son los hijos de Venus? Los Tauro y los Libra. El Venus Star Point siempre les pega muy, muy, muy duro, porque son los regentes, las regentes planetarios de sus signos. Entonces, ciertamente ellos, digamos, siempre van a tener más preponderancia o más relevancia cuando se da un Venus Star Point. Por ejemplo, a mi hijo el año pasado, él tiene 29 grados, el Sol a 29 grados de Libra, y le cayó el Venus Star Point conjunción con su Sol. Y se le dieron muchas cosas, se viajó, paseó, le salió trabajo. O sea, es una cosa bastante importante para los nacidos Tauro, Libra y Leo. Y los otros signos, pensaría yo que hace influencia qué aspecto le hacen a los planetas que tengan en las cartas. Por ejemplo, a mí este Venus Star Point me va a hacer sextil con mi luna, que es mi regente, que lo tengo en Géminis. Entonces es una buena, y el Sol y la Luna van a estar en conjunción. Entonces mi luna natal va a estar en sextil con Venus Star Point. Y el Sol y la Luna van a estar en conjunción. Entonces es belleza, es armonía, es mirar en qué parte de la carta natal le cae ese Venus Star Point. Porque no es lo mismo un Venus Star Point en casa 12 que un Venus Star Point en casa 2 Claro, o en casa 5. En tu caso te cae en casa o 5, en ¿verdad? casa 5. Me cae en casa 5. Claro, bueno. Entonces, y también acá es importante ver, siempre hay muchos factores para considerar, así que vamos a intentar hacerlo medianamente general. Eh, pero, por ejemplo, a considerar, si mirásemos únicamente el tránsito de Venus, que dicho sea de paso se va a dar, el Venus Star Point se da 3 días antes de la luna nueva, por lo cual la configuración general o sea, el clima astrológico es muy similar. Obviamente Es muy parecido. principalmente la diferencia va a estar en la luna, porque en esos 3 días hay diferencia. La luna va a pasar Ajá. de De Cáncer cáncer a a Leo. Leo. Y Mercurio me parece que como se está moviendo muy rápido, creo que ya habrá, no, nada, Mercurio ya está
en Virgo. Pero bueno, la luna va a ser En principalmente Virgo. la que se mueva en esos 3 días. Y, y sin embargo, Venus va a estar en el punto medio de la cuadratura a Júpiter y Urano. ¿Por qué? Porque Venus, es decir, Venus y el Sol, en definitiva, van a estar en el punto medio de la cuadratura a Júpiter y Urano. Eh, son En Tauro. en Tauro, sí, Júpiter y Urano en Tauro. Entonces, lo que proponga Venus por tránsito general es complejo. En principio es complejo porque nos habla de algunas cuestiones que son más disruptivas, inesperadas. Pueden ser grandes sorpresas, pero es como que nos sacan de lo conocido, nos mueven y nos impulsan, nos expanden. Pero no sé, hay que ver qué tan preparados estamos sin caer en soberbias o en cierto narcisismo, por ejemplo, ¿no? Si mirásemos únicamente el tránsito. Ahora, si vemos el tránsito sobre nuestra carta natal, que es como pasa en tu caso. Bueno, hay una tendencia macro que propone alguna tensión, pero que a nivel de tu carta natal, esa tensión queda mejor consolidada, mejor Ujú. gestionada, Resuelta. administrada, resuelta. Entonces, por eso digo, las cosas no hay que verlas, y esto pasa mucho cuando hablamos, incluso yo, que hago los videos de luna nueva, luna llena o Venus Star Point y demás, tengan en cuenta que son tendencias muy generales, que siempre hay que ver el caso particular de cada carta. De cada carta. Además, este Venus, acuérdate que también este Venus es súper brillante porque Venus está en la casa de Leo. O sea, Exactamente. el que significa a Leo, al signo de Leo es el Sol, y está en su domicilio, y Venus está como la invitada mayor y la está iluminando. Es una maravilla. O sea, este Venus está pues, bastante, diría yo, expansivo, brillante, bonito, hermoso, bastante sibarita, diría yo también. Es como También. los placeres, porque Venus en los deseos es como la niña caprichosa que quiere comprar todo el centro comercial. Y Este en Venus cuadratura es algo Júpiter. así. Y en En cuadratura cuadratura Júpiter. Júpiter. Entonces es la expansión, la anti-expansión, Claro, porque es un se poco, sobrecarga. puede ser un poco Es desmedido, como, así que Júpiter, todo bien, Júpiter y Venus son los dos benéficos del zodíaco, del sistema solar, pero cuando están en cuadratura a veces tienden al exceso. Cuidado, cuidado con eso. al exceso, y además al exceso caprichoso, porque estaba leyendo de cómo superar una cuadratura, y por lo general, eso me pareció súper bonito, porque la cuadratura se soluciona si uno se va por el planeta pesado. Si uno Ujú. se queda en el planeta delgadito, en el planeta flaquito, se le va la vida porque es como un cauchito o una bandita Y no que tienen si la fuerza el suficiente. exacto, el que tiene la fuerza suficiente termina estampillado sobre el que tiene la fuerza. Ujú. Entonces es mejor irse con el gordote. Sí, Entonces, Venus cuadrado Neptuno, Venus cuadrado Júpiter hace que sea una niña caprichosa comprando paletas, haciendo pataleta en el centro comercial, porque Venus es el deseo. claro. Y está en casa quinta, en Leo, que es la casa del ego, del orgullo, del brillo, del yo soy acá. Entonces va a ser un Venus Star Point. Si lo tienes con otros planetas, digo yo, en buenos aspectos, pero si no tienes tan buenos aspectos, va a ser un Venus caprichoso, un Claro, un Venus Venus caprichoso. mal criado. Y también interesante considerar que si bien vamos a tener esas tensiones, Marte y Mercurio van a estar en ámbito virginiano o virgoniano, van a estar en el signo de Virgo, Virgo. lo cual, a pesar de esa tendencia al exceso que pueda llegar a haber, es como que al mismo tiempo puede haber una tendencia a ser más mesurado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo me puedes estar hablando de exceso y mesura? No tiene sentido. Bueno, ahí están las contradicciones. Esas son las contradicciones. Eso es importante también destacar. Somos seres contradictorios, mucho más de lo que creemos o que asumimos. Y esto es una de las potenciales manifestaciones. De hecho, que además
Marte va a estar haciendo, si mal no recuerdo, va a estar haciendo Trígono, trígono con Júpiter, o con trígono Urano, con con Júpiter. Urano. Perdón, A sí. 29, 20, con Júpiter. Sí, con los dos. Va a estar, perdón, con Júpiter, con Júpiter. Bueno, Entonces, después lo voy a revisar bien, pero porque ahora no me acuerdo bien las fechas. Pero tanto Mercurio como Marte, durante el mes de agosto y parte de septiembre, van a estar haciendo trígonos a Urano y a Júpiter. ¿Por qué menciono esto? Porque, de nuevo, vamos a estar teniendo las tensiones entre cómo me quiero mostrar y cómo puedo concretar mis cosas, qué valor le doy a mis recursos y mis talentos. Y por otro lado tenemos a la acción, Marte, de ir por mis deseos venusinos, que van a estar buscando la forma más práctica de alcanzarlo. Pueden hacer de un capricho, pero voy a hacerlo metódicamente. Por ejemplo, lo primero que nace es el capricho, tal vez. Insisto, estamos hablando de potencialidades. ¿Tá? Pero bueno, continuemos. bueno, voy a mirar acá el 13. 13 son, si Marte está a 20 punta grados y hace trígono con Urano y con Júpiter, sí, no tan cercano, pero sí hace trígono, Mercurio y Marte, trígono con Júpiter y Urano. Y la Luna va a estar en Cáncer. Eso es súper lindo porque también equilibra un poco el tema Sol-Luna de las grandes luminarias. El Sol va a estar en su casa con su Venus, que es el placer, el deseo, la belleza, pintar, pasear, hablar, ir a rumbas, ir a pasear. Pero la Luna va a estar en su domicilio, que le merma un poco como la soberbia del león. Exacto. Le genera un poco más manejo de las emociones, va a estar en casa, va a estar un poco sensible, porque una luna en cáncer es una luna súper sensible. Entonces va a haber una Venus Star Boy bastante como dual, por decirlo de alguna forma. Bastante dual. Es una Venus Star Point dual. Pues entonces vamos por casas. Por casa, sí. Empieza Sí. Hacemos una y una. abrir Sí. una y una, sí, Sí. para no volvernos Bien, perfecto. Bueno, monotemáticos. si el Venus Star Point se da en tu casa 1, es probable que sea porque tenés al ascendente en Leo. Sin duda vas a tener el ascendente en Leo, podría ser un ascendente tal vez en Cáncer también, pero vamos a dejarlo así generalizando. Ascendente en Leo, el Venus Star Point se va a dar en casa 1. Recordemos que en ese caso implicaría una cuadratura con los planetas que estarían en tu casa 10, en Tauro, pero eso podría llevarte a manifestar, o no, más que manifestar, a replantearte el vínculo con vos misma o con vos misma, lo que valorás y cómo se puede estar reconfigurando la manera en la que te mostrás en relación a tu trabajo, a tu vocación, a tu profesión, por ejemplo, ¿no? Otra manera también de verlo, ya que Marte y Mercurio van a estar en la casa 2, de nuevo, se pueden estar fortaleciendo asuntos que tengan que ver con dinero, con finanzas, pero como Venus está retrógrado, a pesar de Venus Star Point, yo diría cuidado con dónde pones el dinero. Mucho cuidado. Esto, digamos, aplica en general para todos, pero para un Venus en casa 1, que está muy pendiente de la imagen que doy, la imagen que proyecto hacia afuera y que puede tener relevancia o impacto con la casa 10, que es el ámbito de lo vocacional, profesional y demás, yo diría cuidado con qué apuestas hacemos, porque Leo también tiene que ver con las apuestas. En este caso, podemos llevarlo como unas apuestas un poquito más simbólicas, no las apuestas necesariamente especulativas para ganar dinero o de inversiones especulativas. Puede ser a qué estás apostando en cuanto a el trabajo que vos querés y demás. Yo, en una primera instancia, por lo menos hasta que Venus salga de sombra, intentaría tener un poco más de cuidado. Revísenlo, mírenlo. Es un momento semilla, sí,
pero va a tener su desarrollo más claramente recién para el 4 de septiembre que se pone directo Venus y recién el 7 de octubre sale de sombra. Así que es un periodo en el que yo me permitiría esperar un poco más. ¿Cómo lo ves? Muy bien, además hay otra cosa, es, digamos que dándoles un tip, como una recomendación, vayan a la peluquería, vayan al spa, vayan al gimnasio, porque eso, como es Venus, es la belleza. La casa uno y el Leo es como el orgullo, la figura. Vayan y desen un paseo por un masaje tailandés, algo que les cause placer y que mejoren un poco su imagen. Es un Claro. tiempo muy bonito para como mejorar su imagen, cambio de imagen, vayan y cortense el pelo y se hacen otro peinado. Puede ser un poco radical el cambio de imagen porque Venus va a estar haciendo Sí, cuadratura con Urano. Pero bueno, habrá pero hecho digamos, cuadratura con Urano. Así que tal vez sea como, bueno, ya lo pensaron y dijeron, ¿sabes qué? Me quiero hacer este corte y me voy a tener el pelo de rosa. Bueno, listo. Perfecto, ya lo decidiste. va a ser y además que acuérdate que Venus está exiliado en esa casa uno, ¿no? Porque Claro, es su casa, la Venus casa en casa opuesta a las uno 7. a las 7, entonces va a estar un poco complicado. Sí. Entonces, Venus, Star Point en casa 2 en este caso les caería a los Virgo. Ujú, Entonces, Venus Star Point en Virgo, en casa 2 está muy bien, en la medida en que pues tienen a Marte, tienen a Mercurio en la casa de Virgo, ujú. ¿sí? Y van a hacer plata. ¿Por qué? Porque Venus rige los recursos económicos y va a estar técnicamente en su domicilio. Venus y el Sol van a estar pendientes del dinero, pueden hacer negocios, pueden hacer, sí, ahí de pronto les bajan una cuenta por tarjeta de crédito, por algo, las Bitcoin, algo electrónico, pero sin embargo tienen varias opciones para conseguir recursos financieros. Por Claro, ese Venus están, porque van a estar muy pendientes de la economía, de las finanzas, y también pueden engordarse un poquito, o sea, como ese día excesos, ese día es de exceso, porque un Venus y un Sol en casa 2 en Virgo se van a pegar una comilona y van a engordarse y de pronto les puede dar indigestión por sí, esa cuadratura del plano. Y tenemos a Marte y a Mercurio en la casa 6 de Virgo, ¿no? claro, tal cual. Eso me parece. En la casa 3, que sería ahora el caso, sería ascendente en Géminis. Entonces, si Géminis. tengo ascendente en Géminis, el Venus Star Point se da Ajá. en la casa 3 y en la casa 3, sí, porque ahora que estoy pensando, antes no sería en Virgo, no sería ascendente en Virgo, sino sería ascendente en Cáncer antes. Entonces, vamos a recapitular un poco. Ascendente en Leo, el Venus Star Point en casa 1. Ascendente en Cáncer, el Venus Star Point va a estar en la casa 2. Ascendente en Géminis, el Venus Star Point va a estar en la casa 3. Ok. Entonces, ahora, si el Venus Star Point se da en tu casa 3, puede ser también un momento de reflexión en cuanto a tal vez querer invertir en algún viaje corto, en algún curso, donde vos tal vez quieras comunicar algo desde tu ser. Recordemos que Leo, por ejemplo, ascendentes en Géminis. Los ascendentes en Géminis muchas veces tienen esta efusividad para hablar. ¿Por qué? Porque Leo está en la casa 3. Es Leo el que se muestra, el que habla, el que se expresa. Obviamente hay otras cosas que influyen, ¿no? Pero, digamos, para un ascendente en Géminis, la manera de comunicarse es leonina. También es uno de los rasgos principales de personalidad. Entonces, si el Venus Star Point se da en tu casa 3, recordemos que vas a tener a Tauro en tu casa 12, por lo tanto puede ser que estés revisando algunas cuestiones de La talentos casa de ocultos, Virgo. de Ajá. información que te pueda venir en los sueños, que no sepas bien, que estés dubitativo, porque la casa 3, al ser una casa un poquito geminiana también, va a estar dudando probablemente.
va a estar, y no dudando al modo libriano, sino al modo como de curiosidad. Me genera mucha curiosidad saber para dónde se van a dar las cosas. Con tanto pasando en casa 12, también que Urano tiene hasta el 2026 ahí transitando tu casa 12, ascendente en Géminis, este Venus Star Point está respondiendo a este Sol también y te da la posibilidad también de comunicar, pero ojo con cómo lo comunicas, porque no seas muy tajante, Venus cuadratura Urano, no hables de más, Venus cuadratura Júpiter, eh, pero sí es como, de nuevo, permitite reflexionar un poquito más hasta que esto pase. Ahora, es probable que estés viendo, viviendo, sintiendo que algo de tu propio valor esté cambiando, sobre todo en cuanto a cómo te vinculas con tu entorno cercano, ámbito de casa 3, y tal vez tengas ganas de hacer un viaje corto, querés hacer una escapada y bueno, no mido los gastos y me hago la escapada y me fui, ya está. Listo. Una escapada con una affair, Por con ejemplo, un romance así. porque la casa 3, muchas veces, viste, a nivel vincular se habla de la casa 7, pero en la casa 5 es Sí, donde surgen muchas cosas, que la casa 5 ajá. es una casa de leonina y es la casa de los De los romances. Pero la, romances, ca- de la- los... la casa 3 es también la casa de lo que es muy frugal, muy pasajero, Sí, todo. Así que es como, bueno, vamos a ver qué pasa acá. bueno, los que tienen ascendente Tauro quedan con Leo En casa 4. en casa 4. Exacto. Entonces van a querer comprar casa, van a querer como los Tauro de por sí son bastante tercos, o sea, se quedan en un punto. De los signos Con fijos un, es bastante fijo, Tauro. es Bastante bastante estoico. como Sí, no me muevo de acá. sí. Y un sol Sol es Venus Star Point en casa 4, genera un Venus, que es el regente de Tauro, en la casa, como en el arraigo de la casa, no sé, de pronto no se quieren mudar, no se quieren trasladar, no se quieren despegar de cosas. Y la vida, con esa cuadraturita de Urano, les dice, bueno, acá no Hay que quiere que le moverse. quite la curita, hay que moverse. Entonces, pensaría yo que es una situación difícil porque de todas formas le hace cuadratura, en caso tal de que sea un ascendente Tauro, genera la cruz, ¿no? La cuadratura con el ascendente con la casa 4. Exacto. Y el Venus que rige a Tauro con el Sol, entonces los ascendentes Tauro van a estar bastante reacios a moverse, reacios a soltar, reacios a pagar una cuenta, reacios a vender el apartamento porque se tienen que pasar uno más chiquito. Van a Exacto. estar como Y en tal vez, tensión. y tal vez lo que le pida justamente este Venus Star Point sea como, bueno, es momento de reflexionar, revisar de qué cosas hay que desapegarse. Es necesario ver de qué me tengo que desprender, porque eso también te puede dar la posibilidad a embellecer tu mundo emocional o a embellecer tu hogar mismo también, ¿no? Porque Venus, en definitiva Venus en casa 4, si pensáramos a Venus solamente en casa 4, podría ser una casa bella, un hogar que Una es bonito, agradable, sí, estético. remodelar. Y en este Venus Star Point que con Leo, bueno, puede ser también como ¿qué se habla en casa? ¿Qué se dice? ¿A qué se le da valor? ¿Cómo están cambiando los valores que hay en mi hogar, en mi mundo emocional interno y demás? Y de pronto van a llorar porque resulta que la luna va a estar en cáncer. Y la casa 4 es la casa de cáncer. Y es como si fuera un sol en casa 4 con el Venus, eso es una luna. Y Eso es sí, súper emocional, esos van a estar todos que no se les mire, que no se les toque porque se tiran a llorar. sí, aparte van a Ese es estar probablemente con esa luna que va a estar en cáncer cuando se dé el Venus Star Point, esa luna va a estar en la casa 3 para los ascendentes en Tauro. para, exacto. Entonces, esa luna en casa 3 también como va a ser la necesidad de comunicar lo que siento Ajá. o tal vez la dificultad que tengo para expresarme
para expresar bien lo que siento, porque puedo estar muy aferrado y muy fijado en una postura. Entonces, ¿qué les va a pedir la vida probablemente? ¿No? Siempre hablamos en potencial. ¿Qué les puede llegar a estar pidiendo la vida? Suelten apegos, suelten cosas que ya... Suelten la nostalgia. Suelten la nostalgia de lo que ya pasó, ya no está. Y es momento de abrirse a algo nuevo. Confíen en la vida, Júpiter, porque es momento de hacer un cambio, un corte. Si no lo ven ahora, cuando Venus vuelva a ser la tercera cuadratura Júpiter y la tercera cuadratura Urano, probablemente lo tengan más claro. Y eso va a ser para finales de septiembre. Entonces, los que somos sí. ¿Estás en? Ahora Venus, vamos al Venus Star Point en casa 5. Que ese Venus me interesa mucho porque soy ascendente Aries. Exactamente. Aries. Sí. Entonces, te lo dejo a ti hacemos no, todo lo contrario, dímelo todo. Bueno, Venus Star Point en casa 5. Bueno, Venus Star Point en casa 5, como se da en Leo, justamente es como está en su salsa. Está en la manera de, acá me voy a expresar como quiero, de la manera que quiero, de la manera más auténtica, pero claro, la cuadratura sigue operando con ese Júpiter y Urano que están en Tauro en la casa 2. Entonces, acá es donde un poco lo que les decía a los ascendentes en Leo, relacionado a las apuestas que hagan en relación a su vocación, profesión, cambios de trabajo, por ejemplo. Bueno, para los ascendentes en Aries, con este Venus Star Point en Leo haciendo cuadratura a Júpiter y Urano en Tauro, hay que tener también un poco de cuidado con cómo canalizo mis placeres mundanos, mis romances, porque también puede haber cierta falta de mesura para algunas cosas, y que también no es, definitivamente para mí, no es momento adecuado para hacer casi especulaciones bursátiles, especulaciones financieras. No tiren el dinero. En este momento no tiren, si vamos al caso, no lo tiren nunca, pero sean más cuidadosos. Sean más cuidadosos porque no es el mejor momento para tomar riesgos grandes, por lo menos, en ese sentido. Pero bueno, como Mercurio y Marte van a estar ahí trabajando en la casa 6, es como que pueden confiar o pueden estar revisando a algo en relación a un proyecto creativo, a lo cual le van a encontrar la manera de llevarlo a cabo prácticamente. Ok, tengo este impulso, tengo esta gana, este deseo fuerte, latente, vital, de crear algo, y lo quiero crear ya. Bueno, Mercurio y Marte te van a decir, las cosas no son ya, las cosas llevan tiempo, así que no te apures. Muy bien. Y vamos a pasear rico. Eso sí, pásenla lindo, eso sí, pásenla lindo, pero con cuidado. Porque es que el Venus va a estar en la casa de los romances, de pasarla rico, de ir a pasear, de asolearse, y el sol está en su casa, y de todas formas le hace trígono a la casa 1, que es la de Aries, que es fuego. Entonces va a estar eso es muy positivo, chévere. Claro, eso es muy positivo. Va a estar como, pues sí, así vamos a omitir un poquito la cuadratura. Sí, totalmente. Bueno, pero, por ejemplo, ahí está perfecto el caso, porque a pesar de la cuadratura, hay otros aspectos que matizan esto, matizan mucho esto. Es que este Venus Star Point en casa 5 es el anfitrión de la carta natal para ese Venus Star Point. Los anfitriones de los Venus Star Point son Tauro, casa 2, Leo, Libra, casa 7 y ahora Leo, vamos a ascendente, claro, Piscis. Para ascendente en Piscis, casa 6. Para los que tienen a Venus Star Point en casa 6, pues Venus en casa 6 no se siente muy bonito, se siente un poco limitado, no se siente muy agradable. Selectivo. Entonces sí, es como me pone muchas reglas, muchas normas, me pone muchos límites, y el sol también en casa 6 lo que van a hacer es trabajar como locos. Es buena oportunidad para que con ese Venus Star Point revisen también la parte como de la salud. Acuérdense que cuando yo explicaba al principio de este video
hablaba de la estrella de 5 puntos, tiene que ver con la salud, con el estar bien, con la salubridad, con el beneplácito, con todo lo que está, la higiene. Entonces, un Venus Star Point en casa sexta es espectacular para que vayan y se hagan exámenes y de pronto en ese examen de rutina descubre que tienen algo más complicado. Entonces, es porque el Sol va a estar encima de Venus en una casa que es la casa de la salud y eso abre, eso ilumina. Es como poner el foco en la parte de la salud. Los que son ascendente Piscis no le paran muchas bolas, o sea, son muy etéricos, ¿no? Ellos son todo lo contrario a ser prácticos, Claro. a un Virgo como Y que además, es, nos programamos para ir al médico y hacer esto y eso. No, los Piscis son como mañana, Dios me va a ayudar, me va a caer un milagro. Entonces no se focalizan en que hay cosas que hay que hacerlas. Entonces vayan al médico, échense, revísense, organícense y planeen las cosas. de todas maneras, recordemos, los ascendentes en Piscis, y soles en Piscis también, tienen algo ¿Sí? particular también, que es Saturno que está retrógrado, está en el Ajá. grado 4 o 5 de Piscis 4, ahora, 5. y Neptuno que está casi al final de Piscis. Entonces, la Uh-huh. mayor influencia para un ascendente en Piscis hoy va a estar regida por este Saturno, porque Neptuno está lejos del ascendente. Está, obviamente, está en su casa. Está Neptuno está en su al casa. final, Está al sí, final, está al grado 27 de Pisces, si mal no 27, recuerdo. pero casi no se siente porque está en su casa. Y se Está, siente, y está probablemente como difuminado. está neptunizado. Es como, estoy, pero mejor que Neptunizado, no me sí. vean que estoy. Esto, Yo voy a seguir haciendo las sí, mías, ustedes no se van a dar sí, cuenta. exacto. Pero Saturno es el que tal vez está teniendo mayor influencia ahora para un ascendente en Pisces. ¿Y qué le pide ese Saturno? De nuevo, lo que dijiste está perfecto, pero este Saturno puede ayudar, Aterrizar. paradójicamente, puede estar ayudando a los ascendentes en Ajá, Pisces a que se pongan las pilas, a que, sí. a ver si me centro un poquito, si me enfoco un poco, y con un Marte y Mercurio que van a estar en la casa 7 para un Sí. ascendente en Pisces, Marte y Mercurio van a estar en la casa 7, tal vez las ayudas vengan por colaboraciones, por, por la pareja. Cuando digo ayudas me refiero a cómo me voy a estructurar. Si yo no me estructuro a mí mismo, probablemente la estructura me venga proyectada. O puede ser que otro, una pareja o un colaborador o un socio, sea quien me dé ideas para tomar acciones concretas. ¿En qué tengo que hacer ahora? Listo. Entonces, Entonces, te Venus toca en casa Acuario. 7. Sí, dime. Sí. Tú, no, ascendente Acuario, Venus en casa 7. Sí, te lo dejo a ti este, que es No, mi... no, no, tú. Y yo tengo el. Ok. Ah, para. Porque es mi Venus Star Point. Es el tuyo, ¿no? Claro. Ah, claro, sí, listo. Tengo ascendente en Listo. Acuario. Claro, sí, febrero, entonces, ascendente Acuario, Venus está en su salsa, divino, espectacular, allá en su casa, amor, muy pendiente de la pareja, de la otra persona, muy diplomático, a estar muy bien hablado, muy bonito, muy tranquilo, querer hacer cosas como de arte, porque pues Sol Venus, eso es como expandir. Si te gusta la música clásica o el rock, vas a estar mirando a ver si vas a conciertos con la pareja, muy proactivo con lo que quiere la otra persona. Ujú, Ahora, el Urano no me preocupa porque como tú eres un hijo de Urano, claro. estás, digamos que protegido, o sea, tú eres el dueño, como eres el hijo del dueño del colegio, entonces no te hace tanto golpe porque tienes a Acuario en el ascendente. Claro. Entonces vas a estar, este Venus está poniendo súper lindo para ti en la medida en que está en su casa, Venus está en su casa, está expansiva y vas a hacer cosas diferentes. Ujú, Eh, Sol con Venus en casa 7 vas a hacer cosas súper diferentes, súper agradables y vas a ser muy visto. Te vas a poner más bonito. ujú.
Bueno, esto físicamente. vamos a hacer un Eso. intento. Vamos a hacer, No, no sí, tengo, pero no también tengo tiene que tantas ver expectativas. no, pero es un buen, también te van a ver más bonito, más Ujú, estético, más guapo, por decirlo de alguna forma. No claro. sé, ¿qué dice Mira, qué más dice la hay dos cosas que se me ocurren. Una, particularmente en mi caso, yo tengo, en mi estructura natal, tengo a Venus en cuadratura a Urano. Por 5 grados de separación, pero tengo un Venus en cuadratura Urano. Entonces, tener un Venus cuadratura Urano puede resonar más. Particular, de nuevo, esto es un caso más particular conmigo, pero puede resonar más conmigo. Entonces, una Claro, de las tantas interpretaciones, y acá salgo de lo personal, eh, podría ser que un Venus Star Point en la casa 7 pueda hacer replantear la manera de vincularse, hacer énfasis en esa cuadratura, porque Urano está involucrado y es el regente de Acuario, el regente de la casa 1 en este caso, por lo cual es como que tal vez sea un buen momento como para pensar maneras diferentes de vincularse. Cuando digo diferentes, son diferentes. ¿Diferentes a qué? A lo que es más tradicional. Puede ser relaciones más abiertas, desapegadas. Y cuando, de nuevo, acá voy a hacer en otro momento con otra colega, amiga, Analia Damore, ujú, ya tengo planeado hacer un video acerca de las relaciones. De las relaciones, de estas relaciones libres, del poliamor, etcétera, etcétera, que están ujú. muy, muy asociadas a esto. Uraniano, Muy o sea, uraniano Urano en todo. Libra. Sí, tal cual. Entonces, bueno, puede ser un momento de replantearse, de salirse de ciertos patrones que conforman tu propia estructura vincular. Entonces, si uno lo ve de una manera como más amplia, este puede ser una Sí, buena oportunidad para romper tus propias estructuras vinculares. No significa que tengas que ser ni poliamor, poliamoroso mañana. si es que era súper tradicional, ni a la inversa. Simplemente que por lo menos te lo plantees. Y puede ser que también traiga revisiones en parejas, que traiga revisiones en sociedades, también llevémoslo al ámbito de lo que es Casa 7. La Casa 7 no es solamente tu pareja, son las relaciones Los importantes uno a uno, vínculos. incluso puede ser tu terapeuta. Así que si estás Sí, haciendo terapia, podrías tener un gran despertar de conciencia que no te la veías venir. Y eso puede hacer que vos consideres algunos aspectos de tu propio valor y tus propias capacidades, recursos y talentos que hasta ese momento no viste. Para más, Mercurio y Marte están en la casa 8. a la 8. Y me quedo más con Mercurio que con Marte en este caso, porque Mercurio en casa 8 en Virgo es analizar en profundidad cosas de mi propia psique. Por lo tanto, puede ser un momento de gran reflexión en cuanto a cómo compartís recursos y energía con otros. Y esto puede llevar a un momento de cambios. Eso, cambios. Sí. Pero de todas formas vas a estar muy equilibrado, porque el sol en casa 7 da mucho, bueno, cómo hablar bien, cómo estar bien. Va a haber como un equilibrio, porque el sol aporta la energía Yang, Venus la energía Yin, y a haber un equilibrio muy bonito. O Ujú, sea, en todos los niveles, vincular, cómo te manifiestas con las otras personas, los deseos, va a ser ujú. muy equilibrado. Yo pensaría eso. Sí, 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 totalmente. Totalmente estoy de acuerdo. Entonces, te La toca a casa ti, 8. Ahora Venus, el Venus Star Point en casa 8 para un ascendente en Capricornio. Capricornio. ¿Te toca a ti o me toca a mí? A ti. A mí. Listo. Capricornio. Pues el sol, ahí es el capullito de alegría saliendo del Venus, tampoco es que esté muy contento ahí, En va a la casa haber 8. pérdidas, Complicada la casa 8. va a haber pérdidas en Capricornio, eh, el Capricornio con esa rigidez que tienen los Capricornio de estar estáticos,
no les gusta tampoco mucho moverse, no les gusta recibir órdenes, entonces son patriarcales o matriarcales, lineales, jerárquicos, y cuando tú tienes a Sol y Venus en casa 8, te dicen todo lo contrario. Se da un poquito, el vínculo, el otro también tiene derecho a hablar. Y fuera de eso, el Sol entra como un foco, como un faro, como algo, como una antorcha a iluminar esa casa de la cual los Capricornios siempre se hacen los locos. Ellos se meten en la cueva, pero ¿a qué se meten a la cueva? ¿A oír música? ¿A dormir? No, les están diciendo, bueno, ustedes están en la cueva, pero tienen que soltar, tienen que morir a cosas que ya tienen que desapegarse de cosas, tienen que empacar el trasteo, irse a otra ciudad. Es un tiempo de pérdida, de muerte, de transformación, y en la parte económica también tienen que reevaluar cómo han manejado los recursos, porque ese Venus está al otro lado de su casa de los recursos, que es la de Virgo. Entonces es importante que de pronto nunca han ahorrado, siempre lo gastan todo, pues es momento de ahorrar, es momento de ser mesurados con el dinero a esos ascendente Capricornio. Y también depende mucho, esta sí es importantísimo decirlo, la casa 8 y la casa 12 siempre son como muy con pinzas, ¿no? Que es la muerte, que es las transformaciones, que es el yo con el todo, y es un poco, a veces es carreta, ¿no? Es como que echa mucha carreta porque no saben cómo abordar esas dos casas. Pero en este caso, para particularmente el caso de los ascendentes Capricornio con Leo en casa 8 con el Sol y Venus, ese es, no se hagan los locos, la gente tiene que morir a muchas cosas en la vida, y ese es un momento, véanlo como una oportunidad de salir de esa tumba, dejen de estar momificados, que les están poniendo un foco, y se lo pueden hacer de una forma muy agradable. Porque Venus, de todas formas, donde está Venus hay salud, hay belleza, hay armonía, hay vida, y el Sol también es vida. Entonces es como poner un foco para que se pongan las pilas y ya hagan el duelo, dejen eso atrás, se vayan para otra parte, empiecen a ahorrar, cambien realmente su vida. A ellos les va a ir un poco para el ascendente Capricornio, y sí, para el ascendente Capricornio puede ser que tengan, que les aparezca algún imprevisto justamente en recursos, alguna notificación de deuda de impuestos. Ocasionalmente podría ser una herencia imprevista, también, si fuera algo más positivo, porque recordemos que también Júpiter y Urano estarían en la casa 5 de casa Tauro, casa 5 para un ascendente Capricornio, haciendo cuadratura a lo que sucede en casa 8. Entonces, bueno, también me parece que también le está diciendo, hay que desprenderse de esto. ¿No te gusta? Esto lo tenés que soltar, y tal vez te cuesta económicamente, te cuesta. No se asusten igual, ascendentes en Capricornio, no tiene que pasar esto. Simplemente estén atentos y estamos hablando de generalidades. Pero bueno, creo que hay algo de eso. Y Saturno, además, ojo, porque Saturno está en Piscis. Y ese Saturno en Piscis, ese Saturno, casa 3. Claro, está en la casa 3, pero está retrógrado. Entonces también es como que puede traer tal vez algún distanciamiento con algún hermano, por ejemplo. Si estamos hablando de alguna cuestión de herencias, ámbito de casa 8, puede ser que alguna relación con algún hermano, ámbito de casa 3, se esté distanciando un poquito, o por lo menos necesite como reestructurarse de alguna manera. Y además, bueno, le está poniendo como algún poquito de freno a ciertas maneras de hablar, ya que estamos Saturno en casa 3. Pasamos a casa 9. Sí, dime. No, y la última es un poquito difícil, pero como le hace cuadratura a la casa de Leo. La casa 5, claro. La casa 5, técnicamente también podría haber rupturas afectivas. También.
también. Porque el sol está en su casa 5, los amoríos, los no sé qué. O sea, Es que creo que va a ser romper apegos, romper ego. apegos. Sí, romper ego. Romper ego. Sí, entonces, Listo. sí, eso puede ser que se sienta un poquito tensionante de alguna manera, pero bueno, Tensional. también Urano, lo que hace Urano es liberar. O sea, Sí, a Urano y a veces se lo ve como también un poco de los malos de la película, pero lo que está diciendo es, liberate de esto que ya es obsoleto, ya está, ya cumplió su función. Tenés que liberarte y encontrar tu propia chispa divina, que es casa 5 también. Y cómo podés usar esos talentos creativos que tenés. Casa 9. Bueno, la última, ya casa ascendente. Ah, no. Ascendente. Se me fue. ascendente en Sagitario. Para Sagitario. ascendente en Sagitario, casa 9. Venus Star Point en casa 9. Bueno, Venus Star Point en casa 9 nos puede estar hablando, así como dijimos de la casa 3 en su momento, el Venus Star Point de casa 9 nos puede estar hablando de algo que tipo se quiere expandir. Quiero encontrar un sentido, un propósito, estar mucho más abierto a las aventuras también románticas. No románticas, no hay nada, si bien no pasa nada en la casa 5 que sería Aries. Es más, ojo, porque Ajá. tienen a Quirón en Aries, ¿está bien? Pero Quirón en Aries en su casa 5 para un ascendente en Sagitario. Pero creo que en este caso eh, me parece que va a ser bastante positivo porque Venus va a estar haciendo un trígono a ese Quirón. También ni hablamos de Quirón hasta ahora. Pero Venus va a estar haciendo un trígono en su periodo de retrogradación, va a estar haciendo un trígono a Quirón en Aries en la casa 5 para un ascendente en Sagitario. Por lo cual puede haber como una cuestión de envisionar algo que para mí tiene sentido, a lo que le encuentro propósito, el placer o el deseo de querer viajar, de estudiar algo diferente, de conectarme más con mi lado místico. Eh, Aunque con un Júpiter en Tauro puede ser como una cuestión más práctica, o sea, quiero encontrar un sentido práctico a esto. Ahora, ¿cuál va a ser la tensión ahí? Porque en definitiva ese Júpiter y Urano van a estar en la casa 6. Entonces puede haber algo ahí que se esté removiendo en temas de rutinas. ¿Está bien? Temas de Y rutinas, pero también de de nuevo, salud. y también de Y la salud, salud también. totalmente. También de salud, pero nuevamente, Mercurio y Marte en casa 10. Entonces es como le estoy buscando un sentido práctico a un plan que puedo llegar a tener en cuanto a mi vocación, mi profesión, mi trabajo. Y eso, eh, nuevamente, no exageren. Ascendentes en Sagitario, no exageren, porque Venus ahí en la casa 9 que es un ámbito sagitariano, ámbito jupiteriano, al estar en cuadratura con Júpiter, puede ser como, bueno, voy a confiar en la vida, voy a hacer todo. Bueno, tal vez se mandan a la aventura y les puede salir bien, pero sí sean un poquito más cautos para algunas cuestiones. Y temas legales, ojo, temas legales también. Paciencia, para temas de firmas y para temas legales, paciencia, mejor. Listo. Venus Casa Star Point, casa 10. en casa 10. Eureka. Divino, hermoso. Porque Sí, los ascendentes Scorpio van a ascendente. estar brillando, o sea, mejor imposible. Reconocimientos, premios, toda clase de halagos, van a estar como recogiendo los Escorpio, a diferencia de los Capricornios están como en la fase de suelten y todo, los Escorpio hicieron la tarea. Ujú. Entonces el Venus Star Point, ellos están ascendente Escorpio con Venus Star Point en la décima, ya pasaron, ya salieron del capullo y ya están como mariposa. Entonces vuelan, pueden hacer lo que les provoque, todo lo que se les ocurra lo pueden llegar a hacer con éxito, con reconocimiento, con toda clase de apoyo de las personas que los rodean Ujú. para los que tengan este Venus y se vincula más al lado de la imagen pública, del trabajo, más que el lado
como fuera los que tienen que ver con la casa quinta o la séptima, con el lado afectivo de los vínculos. Es como un reconocimiento social, laboral en las empresas o en donde trabajen o con lo que trabajen. Entonces, me parece que obviamente tienen su cuadratura ahí desde la casa, pero la tienen desde la casa 11, que no está mal, o sea, digamos, a algunos amigos les van a tener envidia, le van a poner el palo en la rueda, pero realmente van a brillar. Claro, sí, es verdad. El tema de la envidia puede estar ahí también un poquito presente, así que, bueno, a tener Con cuidado. esa cuadratura. Y sobre todo, tal vez la envidia venga de su pareja o de algún socio. Ajá, exacto. Pero bueno, Sí, de alguien que haya firmado algún contrato, algún acuerdo. sí, tal cual. Bueno, casa 11, ascendente en Libra. Para un ascendente en Libra, bueno, este Venus Star Point es muy, muy fuerte, muy relevante, Ajá. porque Venus es regente de su ascendente. Y Venus en la casa 11 va a estar hablando de un proceso de reflexión en cuanto a las amistades, en cuanto al valor que yo tengo, o cómo me vinculo con mis amistades, con aquellas personas con las que comparto ideología, con mis metas a largo plazo también. No es un ámbito capricorniano que tiene que ver con mis metas más vocacionales o profesionales, sino que en la casa 11 estamos pensando en mi visión de futuro. Es una casa mucho más humanitaria, más social, y más futurista también. Entonces, donde se intentan ver las cosas de una forma más objetiva. De Venus haciendo conjunción al Sol en la casa 11 puede traer, yo me inclino más a creer que más para octubre que para ahora, pero puede traer algunos cambios en amistades, pero que pueden ser muy positivos. Nuevamente, puede haber alguna reestructuración, algún movimiento en estas cuestiones que más adelante se les puede ver un sentido mucho más concreto y puede ser muy expansivo también. Podría llegar a ser muy expansivo. Eh, Así que creo que para justamente los ascendentes, y no olvidemos que los ascendentes en Libra están teniendo el nodo sur ya transitando su casa 1. Por lo tanto, tal vez haya que empezar a dejar de lado ciertas cuestiones ligadas a qué tan aferrado estoy a mi ideal de ¿Cómo deben sociedad. ser las cosas? Uh-huh. Porque Libra es muy idealista muchas veces. Es un signo de aire, como también como lo es Acuario. Es un signo de aire. Y que busca lo justo, lo equitativo, lo correcto. Venus en esteroides, perdón, Libra en esteroides, puede ser como un Virgo muy, muy recalcitrante. Si Virgo es Sí, sí, perfeccionista, sí. Libra puede ser más perfeccionista que Virgo para algunas cuestiones. Tipo, no, Ajá. yo con estas personas no me vinculo. No, yo si no son así, 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 no quiero saber nada. Bueno, tal vez lo que te está pidiendo es dejar un poco de lado tu parte de tu energía tan autocentrada, porque el nodo sur está Ajá. transitando la casa 1, y fíjate cómo están cambiando, modificándose tus ideas en cuanto a con quiénes compartís, con qué grupos compartís dinámicas, ideas, ideologías, esta sensación de pertenencia también. Pero bueno, creo que al mismo tiempo el nodo sur en la casa en Libra le está diciendo, le está transfiriendo algo de información ahí que tenga que dejar y que tenga que ver con, pues en definitiva es un sol que está en la casa 11, entonces es como, date el permiso de brillar, date el permiso de brillar y dejar de ser de ser tan complaciente con los demás. Fíjense que estoy diciendo cosas aparentemente contradictorias. De nuevo, como dije hace un rato, hay contradicción. Es un clima astrológico de fuertes contradicciones. Cómo lo manifestemos nosotros va a depender de muchas cuestiones. ¿Está bien? Casa 12. Y cerramos. Casa 12. Ascendente Virgo. Exacto. Que sean desordenados, por favor, a unos vayan al médico y sean ordenados. Y a estos, por favor,
permítanse dejar el buzo o la chaqueta ahí tirada y no se levanten a organizarla, porque el placer se da a veces también en el desorden, en lo que no es organizado. Hay que permitirse un poco ser más flexible, dejar ese en casa 12 con el Venus Star Point, vuélvanse un poco más benevolentes, más flexibles, más empáticos, porque los Virgo, los ascendentes Virgo son muy complicados porque son lo que ellos digan, como ellos digan, o sea, pone el tarro de la sal en este anaquel y no lo puede poner en abajo porque destierran a la persona que lo hizo. Entonces, esta es una buena oportunidad para que vean que la vida no es tan cuadriculada, que se suelten un poquito más. Claro, pues aparte, Y perdón, que interrumpa ahí un poquito, que para un ascendente en Virgo tiene a Leo en casa 12 justamente. Y parte de lo que tiene que aprender como destino el ascendente en Virgo es a romper, salirse de esa cuestión tan egoica, tan como autocentrada, como si acá soy yo lo único que vale. No, ser humilde, trabajar en la humildad y en darte cuenta que aunque aspires a la perfección no sos perfecto y está bien que así sea. Entonces ese Venus Star Point en la casa 12 también puede ayudar a reconsiderar lo que es valioso para ese lo ascendente que en es Virgo. valioso. Sí, porque Venus está exaltado, está súper bonito en la casa 12. Claro, pues una casa Y pisciana. le da como, es una casa pisciana, entonces le da algo súper lindo a la casa 12, pone bonitas las planticas, pone incienso, perfume, pero con el Virgo ahí recalcitrante en casa 1, que es organice, meta esto acá, me tengo que levantar a hacer 27 abdominales y el mundo no se va a acabar porque los Virgo piensan que el mundo se va a acabar si no hacen algo. Ese Venus Star Point en casa 12 les da como un respiro, como una oportunidad para que vean que la vida es más grande y más bonita de lo que ellos lo tienen cuadriculado en su billetera. Tal cual. Y es también para mí, estaba pensando que pues ese Venus en casa 12 también es como, bueno, conectate con lo que sientas, prestarle mucha atención a los Ajá, sueños, por ejemplo, a lo onírico, ajá, date un espacio para conectarte con la música, con el arte en alguna de sus con el formas. arte. Y porque también pueden, los ascendentes en Virgo pueden estar pasando por un periodo un poco complejo en vínculos, porque Saturno está en la casa 7. Entonces, ese Sí, Saturno que está en la casa 7 está retrógrado además ahora, y un Venus que responde a la casa 2 y a la casa 9 por ser regente de Tauro, de Libra y de Tauro respectivamente, está como haciendo una revisión de mis recursos y el propósito, el sentido y de sobre todo cómo me vinculo con todo esto. Che, tal vez no termino de entenderlo bien, pero tal vez tengo que ponerle, darle un formato un poquito más, o darle forma, o disolver la forma. Porque cuando estamos en Venus en casa 12, un planeta en casa 12, estamos hablando también de finales. Y un de Saturno que está en finales, Pisces también son finales. De nuevo, son esto no finales. significa que todo se termine. No, 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 no hay que alborotarse ni pensar que Saturno en Pisces en la casa 7 se te termina la relación. Por lo menos se te No, termina la forma en la que te relacionabas. porque Saturno en casa 7 está exaltado, está chévere. Exacto, De todas formas, es de pronto consolida, o sea, lo que tú decías algo del poliamor, cambiar como el chip. De pronto exactamente. tenías una relación muy monótona, el Saturno en casa 7 te garantiza que esa relación va a perdurar, pero lo que vas a hacer es cambiarle el estilo de la relación. Y el El formato. Saturno y el formato, exacto. Lo vas a pasar de DVD a USB, yo qué sé. Sí, es Exactamente, sí, cambiarle sí, el sí. formato. Tal cual. Listo. Así que bueno, creo que cubrimos todo. ¿Quedó algo o no, no? No todo, Bien, estuvimos con todos los Venus Star Point en cada casa, dependiendo el ascendente correspondiente a la casa. perfecto, De pronto perfecto. hablamos un poco más emocionalmente de unos que de otros, pero Está bien. para los que quieran nos pueden contactar y miramos cómo les queda el Venus Star Point con respecto a todos los planetas y esto también es relativo, ¿no? O sea, una cosa es que tú tengas
Mercurio cuadrándote de tu sol natal en retrogradación, en un aspecto muy tenso, y esto es un aspecto que dura muy poquito tiempo, y también depende de muchas más cosas de la carta astral. O sea, Tal como cual. tú decías, esto es genérico, es muy genérico, pero así como yo tengo, por ejemplo, Venus está hoy en casa quinto, tengo unos cuadraturas que ni te cuento, entonces que le merman de pronto la importancia de ese Venus está cual. Tal cual. Así que bueno, ya saben, para si quieren hacer alguna consulta con alguno de los dos, la pueden contactar a Viviana. La pueden seguir en Instagram como Astrobook o algún correo electrónico donde te puedan mandar o consultas. O te pongo Tú los sabes datos que, acá abajo en la no, descripción. no, tú a través tuyo, Bueno, no hay lío. Tú sabes que yo tengo Urano cuadrado Luna, entonces lo electrónico, ya está. redes sociales, soy un poco, tengo animadversión, entonces Bien. contigo. Bien. Bueno, entonces, bueno, y Bueno, conmigo, ya saben, también acá abajo tienen la información, pueden ver más cosas en mi sitio web, en purocosmos.com. Y bueno, por ahora creo que eso es todo. Excelente como siempre es un placer ahí tener estas charlas y ya nos encontraremos alguna otra para hacer una, juntos. te va a proponer Quirón, que me Quirón, fascina ese ¿la Quirón. retrogradación de Quirón o Quirón así en general? Quirón en general, porque hay Sí, muchas personas que no. Desmitificar un poco, haciendo como un preámbulo de esa charla, es como lo que yo te hablaba, que hay muchas personas que tienen el Quirón que les causa un dolor y una enfermedad, y hay otros les causa maestría. Tú eres totalmente. uno de esos Quirones que eres el Quirón maestro, Yo tengo porque Quirón es en casa para 5. explicar. Tengo Quirón en Géminis en Y casa 5. es un Quirón bonito, pero tiene muchos aspectos. Entonces es como un preámbulo para una charla de Quirón, explicar lo de la mitología, qué significaba, los centauros, las constelaciones, y Genial. después otro de estrellas fijas también. Bueno, eso por Ahí ejemplo para tienes, mí, eso es algo que yo también, no suelo, con lo que no suelo trabajar, sé que existen obviamente. Así uy, pero que es espectacular, bienvenido, sería genial porque así podemos es ampliar espectacular. el horizonte. Bueno, listo, Elio, gracias por tu invitación y Gracias a vos. seguimos ahí súper contactados. Perfecto, Chao, bueno, nos chao a vemos. todos. Chao, chao. Gracias, chao.